Buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con nuestros estudios bíblicos acerca de la niña de los ojos de Dios, es decir, acerca del amor de Dios por su pueblo o iglesia, el día de hoy desarrollaremos un interesante tema basado en una particular parábola, llamada El cantar del amado a su viña, más conocido como la parábola de la viña, la misma que está registrada en el capítulo 5 del libro de Isaías, y que es en primer lugar una interesante ilustración acerca del buen cuidado de Dios por su pueblo Israel, pero en segundo lugar es también un sintético resumen de la historia de la antigua nación hebrea, desde su origen, desarrollo y hasta su fatal desenlace. En resumen, esta parábola nos habla acerca del amoroso cuidado de Dios por su pueblo y de un pueblo que no supo apreciar dicho amor, lo cual es también para nosotros una importante lección. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y amante Señor que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta buena oportunidad que nos das de estudiar tu santa y excelente palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla acerca de tu especial cuidado para con tu pueblo, o tu viña. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, para comprender este relato registrado en tu santo libro, pues queremos crecer como pueblo tuyo, inserto en la vid verdadera que es tu amado Hijo, Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título La parábola de la viña, parábola registrada en el capítulo 5 del libro de Isaías y entre los versos del 1 al 7. Y como señalamos antes, es una interesante ilustración acerca del buen cuidado que el Señor le prestó a su pueblo Israel, aquel pueblo escogido que salió de Egipto por obra de Dios, para ser asentado en una buena tierra, la tierra de Canaán, y allí crecer bajo la cobertura protectora de Dios. Y todo esto con el único propósito de convertir a este pueblo en una bendición para el mundo entero. Sin embargo, como veremos, la nación de Israel, a pesar de estar establecida en una buena tierra y estar bien cuidada y protegida por el Señor, no pudo alcanzar el propósito de bendecir al mundo con el conocimiento de Dios. Triste fracaso del antiguo pueblo de Dios por apartarse de los santos caminos del Señor. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 13 del libro Profetas y Reyes, en donde Ellen White nos presenta la idea de que Dios escogió a Israel como un pueblo peculiar, para que a través de ellos, es decir, de Israel, Dios fuese exaltado y dado a conocer a las naciones. Y así como Ruth y Rahab fueron incorporadas al pueblo del Señor, también Israel debía iluminar a todas las naciones del mundo, para incorporarlos al pueblo hebreo. Bueno, dicho esto, desarrollamos entonces las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué parábola utilizó el Señor en la antigüedad para representar la historia, la condición y las expectativas para su pueblo? ¿Y cómo era el terreno en el que plantó la viña? Bien, el Señor nuestro Dios, para mostrarle a su pueblo de la antigüedad, es decir, a la nación de Israel, tanto su historia como su condición moral y su devenir final como pueblo escogido, utilizó un ilustrativo, sencillo y pedagógico ejemplo de la realidad, llamada la parábola de la viña, parábola que es en realidad un cantar, similar a un salmo, y en la cual se relata simbólicamente el nacimiento, el desarrollo y el devenir de la nación hebrea, así como también su condición espiritual final. En realidad, apreciados hermanos, siempre que el Señor nos quiere enseñar verdades profundas que se encuentran escondidas a nuestros ojos, Él, como maestro que es, empleando ejemplos sencillos de la realidad, nos muestra lo que hay en nosotros,
o lo que somos, para que de esta manera podamos entender nuestra condición y necesidad. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿cómo era el terreno escogido para plantar la viña? La Escritura nos dice que el terreno escogido para plantar la viña era una ladera fértil. Así está descrito en Isaías 5:1. Es decir, el terreno estaba ubicado en las faldas o al pie de un monte. No era cualquier terreno el elegido por Dios para su viña, sino que era una tierra propicia para el crecimiento de las plantas o arbustos de su viñedo, seguramente con un buen sol durante las mañanas y abundante lluvia. De allí que se diga que era una tierra fértil. Aquí es interesante notar que la descripción del terreno, como ubicado en las laderas de un monte, nos insinúa a Jerusalén, la cual en su comienzo era una ciudad situada en las laderas del monte de Sión, mirando hacia el oriente, es decir, hacia el Jordán y hacia la ciudad de Jericó, si es que queremos precisar un poco más. Ellen White al respecto nos comenta que fue mediante esta parábola que el profeta Isaías relató patéticamente cómo Dios llamó y preparó a Israel para que sus hijos se destacasen en el mundo como representantes suyos, siendo fructíferos o de bendición en toda la tierra. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de vid eligió el Señor para plantar en su viña y qué hizo para protegerla y nutrirla? La Escritura nos dice que el Señor de la viña, además de escoger una buena tierra para su viñedo, escogió también un tipo especial de semillas o simientes de uva, las cuales eran semillas seleccionadas o verdaderas, y con ello llegar a obtener unos sabrosos sarmientos o frutos de uva y un exquisito mosto, el cual sería para dar de beber a los hombres. Es decir, no era cualquier vid la que el Señor escogió para plantar en su viña, sino que eran vides verdaderas o seleccionadas. Y esto tiene un significado especial, pues en realidad así hizo Dios al escoger a Israel como su pueblo, o como la niña de sus ojos, para hacerle un pueblo especial o peculiar. Y es por eso que Dios brindó a Israel todos los mejores cuidados que pudo, para que a su debido tiempo fuese una nación especialmente selecta, para bendecir al mundo entero con la difusión del conocimiento de Dios, por medio de esta nación, claro está. En Jeremías 2:21 se nos dice, hablando de Israel: yo te planté como una vid escogida, como simiente verdadera toda tú. En realidad, Israel se formó con el propósito de ser verdaderamente pueblo de Dios. Sin embargo, como veremos, Israel se desvió del buen camino y eligió ser un pueblo diferente o extraño a Dios. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué hizo para protegerla y nutrirla aquel señor de la viña? Bien, en Isaías 5:2 se nos comenta que el Señor de la viña preparó aquella tierra fértil situada en las laderas del monte, limpiándola de toda piedra o de toda maleza que estorbase el buen crecimiento de sus vides escogidas. Y además edificó una torre en medio del campo, desde donde poder protegerla, ya sea de ladrones o de animales, que pudiesen estropear la plantación. Y todo esto hizo el Señor, pues quería darle las mejores condiciones de crecimiento a su viñedo. Finalmente, también se nos dice que el Señor de la viña construyó un lagar en donde obtener de las uvas el exquisito y preciado mosto, el cual poder disfrutarlo bebiéndolo con los amigos. Buenos propósitos esperaba conseguir este Señor de la viña que plantó. Y así también eran las expectativas de Dios para con la antigua nación de Israel, nación que Dios adquirió con brazo fuerte y extendido de los egipcios,
estableciéndola en una buena tierra, la tierra de Canaán, una tierra que destilaba leche y miel, la mejor de las tierras, según la Biblia, para que a su debido tiempo diese buenos frutos, frutos de justicia, de santidad y de obediencia a los santos mandamientos, con los cuales alumbrar a todas las naciones de la tierra. Esto es lo que nos muestra simbólicamente esta parábola. Dios estableció a Israel en una buena tierra y la cuidó de tal manera que pudiese ser una nación que bendijera con la luz del Evangelio a las demás naciones del mundo y llegar a convertirlas, diríamos, en lenguaje actual, de las tinieblas a la luz de los verdaderos hijos de Dios. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué dijo el dueño acerca de lo que había hecho al plantar la viña y, sin embargo, qué encontró en el momento de la cosecha? En el día de la cosecha, el señor de la viña, al venir a su viñedo y ver los racimos que se habían producido, exclamó desconcertado las siguientes palabras: «Yo esperaba que mi viña diese uvas, y ha dado uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque esperando que diese uvas, es decir, uvas dulces o comestibles, ha dado uvas silvestres, es decir, uvas agrias imposibles de comer». Así está escrito en Isaías 5, versos 2 y 4. Esta fue la triste exclamación de aquel señor de la viña, pues todo su trabajo en su viña prácticamente se había perdido. Él había hecho todo lo que se podía hacer por su viña, para que ésta produjese vides con buenos frutos. La había plantado en un buen terreno, un terreno fértil. Las semillas sembradas eran semillas escogidas, para asegurar un fruto de calidad. Además, durante el tiempo de crecimiento de las cepas, él las cuidó con esmero. Sin embargo, recibió una gran sorpresa, pues en el tiempo de la cosecha, al ir a ver los frutos, encontró racimos silvestres. Y a nosotros también nos llama la atención este relato tan surrealista, pues contra toda lógica, aquella vid escogida produjo frutos extraños. Recordemos que la viña estaba situada en una ladera, con buena tierra, con buen sol y con abundante lluvia. Y además recibía buenos cuidados y protección de su dueño, pero esta viña no dio los frutos que de ella se esperaban, es decir, unas uvas sabrosas, jugosas y deliciosas para comer y disfrutar, y para producir aquel sabroso mosto en el lagar ya construido. Esta vid escogida había producido frutos silvestres imposibles de consumir. El desencanto del señor de la viña lo podemos traducir nosotros como el desencanto de Dios por su pueblo, la casa de Israel, pues como está escrito, la viña representa a la casa de Israel, según Isaías 5:7, casa a la cual Dios cuidó con esmero, proveyéndoles de todo lo necesario para su buen crecimiento y desarrollo, de tal manera que a su debido tiempo, en el tiempo de la siega, esta nación le pudiese glorificar ante las demás naciones del mundo. Sin embargo, a pesar de muchos siglos de atenciones y cuidados por Israel, Dios contempló que su pueblo no había alcanzado la estatura moral o espiritual necesarias para glorificarle ante el mundo entero, pues no crecieron en santidad ni en justicia, sino que siguieron sus propios derroteros, sus propios caminos de pecados e injusticias, produciendo en consecuencia los amargos frutos de la carne. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. Además de no producir el fruto esperado, ¿qué pasó con la vid? Y entonces, ¿qué le pidió el Señor a su pueblo? Bien, aquí el relato de nuestra parábola va a tomar un giro inesperado, tornándose impresionante o surrealista, pues la viña en cuestión va a cambiar su naturaleza,
degenerando a una viña silvestre. Ya lo dijo el Señor Jesús, cada árbol se conoce por sus frutos. La viña se había transformado y había producido sarmientos o uvas silvestres, o mejor dicho, uvas agrias, imposibles de consumir. Recordemos que al principio el señor de la viña seleccionó o escogió semillas de uvas dulces y las plantó en su viña. Sin embargo, en el proceso de crecimiento de las cepas se produjo un cambio o una degeneración, de tal manera que en el tiempo de la cosecha los sarmientos que se habían producido eran de uvas silvestres. Un resultado totalmente inesperado e ilógico, pues nunca se sembraron cepas silvestres. El profeta Jeremías, tomando en cuenta este cambio, nos dice que la viña produjo sarmientos de vid extraña, pues las cepas de vides escogidas se degeneraron o cambiaron su naturaleza, transformándose en cepas extrañas o silvestres. Este hecho es una de las importantes revelaciones de esta parábola, y a esto debemos prestarle atención, pues había ocurrido algo que estaba oculto a los ojos de todos. La viña había cambiado o alterado su naturaleza, y con esto Dios quería revelar a su pueblo Israel, o de Judá más concretamente, que así como las uvas alteraron su naturaleza o identidad, también esto se estaba produciendo en su pueblo, un cambio de identidad, pues se estaba pasando de una identidad justa o agradable a Dios, tal como los profetas lo enseñaron, a una identidad extraña o a un carácter que Dios nunca les pidió que poseyeran. Así es, apreciados hermanos, este cambio en los frutos de la viña nos revela el cambio de identidad en Israel o Judá, ajeno al plan de Dios, pues ellos con sus prácticas mundanales y su apostasía demostraron que ya no querían seguir siendo un pueblo santo, distinto a las demás naciones, sino que querían ser como todas las otras naciones de la tierra, alejándose así de su Creador. Esta era una de las más importantes revelaciones que Isaías quería mostrar a su pueblo con esta parábola. Tenemos una subpregunta muy interesante que nos dice: entonces, ¿qué le pidió el Señor a su pueblo? Bien, aquel señor de la viña pidió a su pueblo o a sus vecinos que juzgaran entre él y la viña y determinaran o dijeran si era cierto o no que él hizo todo lo que pudo por su viña para que ella diera buenos sarmientos y no uvas agrias. Así es escrito en Isaías 5:3. Es decir, apreciados hermanos, aquí hay un juicio al Señor de la viña, y esta idea es relevante considerarla, pues entendemos que el Señor de la viña es una representación de Dios o de Cristo, y en la parábola el Señor de la viña pide que se juzgue para conocer la verdad, o para conocer quién dice la verdad. Y será este juicio lo que ayudará a determinar si se hizo todo por la viña o no. Y aquí, claro está, la viña es la casa de Israel. Y así también encontramos esta misma idea en Romanos 3:4, en la cual se dice: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y seas tenido por justo en tu juicio. Aquí hablando de Dios. Importantes revelaciones entonces que encontramos en esta parábola. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué se esperaría que hiciera el dueño, ya que la viña no había producido nada y la vid degeneró en una planta extraña? Bien, siguiendo el relato de la parábola, en vista que la viña no había producido nada y además se había degenerado en una vid extraña, el señor de la viña declaró que ya no haría más esfuerzos por la viña y que no la cuidaría más,
sino que quitaría de ella todas las atenciones que antes le brindaba. Dejaría entonces de podarla, de limpiarla, de enviarle lluvia para regarla. Le quitaría además el vallado o cerco protector para que sea hollada por los extraños y consumida finalmente hasta que quede desierta. Así está escrito en Isaías 5, versos 5 y 6. Y esto, aunque fue una triste decisión, es una decisión totalmente lógica, pues sería absurdo seguir invirtiendo más capital, más trabajo y más tiempo en una plantación que no va a producir ningún tipo de rendimiento o beneficio. Al respecto de esta situación, Ellen White, en las páginas 14 y 15 del libro Profetas y Reyes, nos comenta, hablando ya del reino de Israel y de Judá, que los hombres de Israel y los de Judá, podemos añadir, nunca apreciaron las bendiciones o cuidados que Dios les brindó y rechazaron el plan que tenía Dios para con ellos, es decir, de iluminar al mundo con la justicia de Dios. Y ellos, haciendo un mal uso de todo lo que Dios les dio y les proveyó, se alejaron de él. El Señor entonces ya no podía valerse de ellos para bendecir al mundo entero. Es por eso que el viñatero sacó la vid y la ocultó de su vista, y volvió a plantarla, pero al otro lado de la cerca, de modo que la cepa ya no fuese visible. Interesante reflexión de Ellen White, apreciados hermanos, en la cual se distingue el surgimiento o aparición de un nuevo pueblo en sustitución del pueblo hebreo. Este nuevo pueblo va a ser el pueblo de los gentiles, quienes serían llamados para llevar la luz del Evangelio a todas las naciones. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué dos reinos y pueblos representan la viña infructuosa y degenerada? Los dos reinos a los que alude o representa la viña en estudio son los reinos de Israel y Judá, pues ambos reinos, cual viña infructuosa, se degeneraron o pervirtieron de la fe, abandonando los caminos del Señor y siguiendo los pensamientos de su propio corazón no convertido, es decir, cayeron en apostasía, por lo que cuando se cumplió su tiempo y llegó el día de la cosecha, se encontró que habían producido frutos de injusticia y maldad, tal como ocurrió en la parábola de la viña, de tal manera que Dios, no pudiendo hacer más por estos dos reinos que eligieron y decidieron seguir sus propios caminos, Él se apartó de ellos, quitándoles su protección. Y es así que finalmente estos dos reinos, Israel y Judá, terminaron pereciendo. Israel pereció en manos de los asirios en el año 722 a.C., a manos del rey Salmanasar II, solo 10 años después de este mensaje de Isaías. Y Judá pereció en manos de los babilonios en el año 586 a.C., es decir, aproximadamente unos 120 años o 130 años después de esta profecía de Isaías. Se cumplió así con ellos esta parábola de la viña del Señor, la cual, como vemos también, era una profecía. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo se debe entender esta parábola? ¿Fueron los errores y la apostasía generalizados entre el pueblo escogido de Dios o el problema era solo de la gran mayoría? ¿Y qué palabras positivas se escucharon, sin embargo, acerca de unos pocos fieles en la época de la monarquía? Bien, esta interesante parábola debemos entenderla en primer lugar como una ilustrativa descripción sintética de los cuidados y del amor de Dios por su pueblo o iglesia, es decir, por la niña de sus ojos, tal como lo hemos visto en el viñador, quien cuidaba y atendía a su viña para que ésta diese buenos frutos. Y en segundo lugar, debemos entenderla como un sintético resumen
acerca de la historia de la antigua nación de Israel, la cual fue sacada de la servidumbre en Egipto como nación o pueblo escogido, para ser instalada en una buena tierra, las colinas de Palestina, con el propósito de que se formase como nación santa y así dar a conocer a Dios ante el mundo entero, y glorificarle haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, claro está. Propósito que, como hemos visto, no se alcanzó, pues el Israel antiguo y también Judá decidieron seguir sus propios derroteros, abandonando los buenos caminos que Dios le encargó que siguieran. Y por eso Dios terminó su pacto con ellos y estableció un nuevo pacto, un pacto con los gentiles, que es la iglesia establecida por Cristo sobre la base de los 12 apóstoles, para que se cumpla también con esto la palabra del Señor que nos dice, en Romanos 9:25, fui conocido por un pueblo que no me conoció. Y en Romanos 14:16, de la raíz de Isaí me glorificaron todos los gentiles. Evidentemente, esta parábola es una lección para todos nosotros que estudiamos las Sagradas Escrituras, así como lo es la Biblia en general. Así está escrito en Romanos 15:4 que nos dice que todas las cosas que se escribieron son para nuestra instrucción, para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos también una subpregunta que nos dice si los errores fueron generalizados o solo de la mayoría. Bien, aquí tenemos que decir que los errores o la apostasía que se generó en Israel no fue generalizada, sino que fueron errores en los que participó la mayoría de la nación de Israel o de Judá, pero no todos participaron de estos errores, pues hubo un reducido número de personas que se mantuvo fiel al Señor, haciendo su voluntad, como el mismo Isaías, por ejemplo, quien se mantuvo fiel. A este reducido grupo de fieles también se le conoce como el remanente. Así lo vemos mencionado, por ejemplo, en Isaías 1:9 o en Isaías 6:13, aunque hay muchos más pasajes similares. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.